Buenos días, profesor, compañeros y compañeras. Hoy expondremos sobre el apetito y tolerancia de riesgo en el sector público. La integrante soy yo, Karina Aliaga Muñoz. Camila Bastías Escoda. Jocelyn Cabezas Arriola. Cristina Córdoba. Y Fernanda López Flores. A modo de introducción, la definición de apetito de riesgo varía según el contexto en el cual se desarrolle, considerando las diferentes perspectivas que pueden tener los grupos dentro de una organización, los tipos de riesgo que pueden existir o el sector de la actividad. Por otro lado, el término tolerancia de riesgo se encuentra muy relacionado con el apetito, por lo que es necesario resumir las principales definiciones que se pueden hallar en los marcos metodológicos más usados en materia de gestión de riesgo. Según la norma ISO 31000, aplicada al sector público, el riesgo puede ser definido como una incertidumbre del cumplimiento de los objetivos de una organización, produciendo una desviación positiva o negativa. Considerando que los riesgos jamás se eliminan, sino que siempre van a existir en una organización, esta ley permite ofrecer las directrices y principios para gestionar el riesgo. De acuerdo a lo planteado, la siguiente presentación tiene como objetivo analizar en profundidad los conceptos referidos a apetito y tolerancia de riesgo, con el fin de considerar su importancia dentro de la gestión de riesgos del sector público. El apetito de riesgo es la cantidad de riesgo a nivel global que la organización está dispuesta a aceptar en su búsqueda de valor. Este puede ser establecido en relación a la organización como un todo, para diferentes grupos de riesgos o en un nivel de riesgo individual. Corresponde al porcentaje de amenaza que una organización está dispuesta a permitir, manteniendo los riesgos dentro de los límites razonables, lo que aporta en la estrategia corporativa para entregar un servicio de calidad. El apetito debe ser revisado por la dirección por lo menos una vez al año, junto con la revisión de la estrategia organizacional y los procesos de planificación. La tolerancia de riesgo es el nivel aceptable de la variación alrededor del logro de un objetivo de negocio específico y se debe alinear con el apetito de riesgo de la organización. Cabe destacar que el apetito y la tolerancia al riesgo no son elementos diferentes, sino que complementarios, ya que permiten establecer claridad y mejorar la orientación para una correcta toma de decisiones de los órganos de gobierno y la administración. Para comprender este complemento, se darán algunos ejemplos correspondientes al sector público. En el contexto chileno, al inicio de la pandemia por COVID-19 se tomaron medidas paulatinas para enfrentar la crisis sanitaria, como la que comentó el exministro de Salud, Jaime Mañalich, en donde comunicó a través de diferentes medios de comunicación que su esfuerzo no era que nadie se contagiara, porque la única manera de protegerse para el futuro era que la mayor cantidad de gente se contagiara de una manera lenta. Esto demuestra que el gobierno, a través de un comité de expertos, estuvieron dispuestos a correr el riesgo de contagio en el país, lo cual se refiere a apetito de riesgo. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, se dieron cuenta que no podían permitir que todos se contagiaran, por lo que decidieron poner cuarentena total en las comunas con mayores índices de infectados e infectadas, con el fin de que el número de contagiados y fallecidos no aumentara. Ante esto, se aceptó la variación hasta cierta medida, porque si aquella sobrepasaba los límites, las consecuencias en temas de salud, política, social y economía podrían ser catastróficos, lo que se refiere a tolerancia de riesgo. Un siguiente ejemplo puede ser que en tiempos de COVID-19, una cuarentena total y estricta, como la que se vivió en países europeos, nunca fue opción en Chile, por lo que se decidió correr el riesgo de otorgar permisos para que las personas pudiesen salir a trabajar u otros fines necesarios, lo cual se expresa como apetito de riesgo. Pero debido al aumento de casos, se aceptó hasta el punto en que decidieron que existiera una reducción de estos, ya que las personas seguían saliendo en gran cantidad, lo que provocaba el uso indebido de permisos y mal manejo de una cuarentena total, expresado como tolerancia de riesgo. Siguiente diapo. El gobierno de Sebastián Piñera permitió a los empleadores no pagar los sueldos a quienes no trabajen en cuarentena. Siguió correr el riesgo de que muchos chilenos y chilenas no tuvieran derecho a este, con el fin de no desestabilizar la economía del país. Iría a apetito de riesgo,
Sin embargo, aceptó que muchas personas quedaron en la pobreza o casi por no tener dinero para comprar insumos básicos. Para disminuir este nivel ascendente y no llegar al límite, otorgó cajas de alimentos. Esto sería un ejemplo de tolerancia al riesgo. Un siguiente ejemplo es relacionado a la actualidad y la crisis. Es en base a las decisiones tomadas por el gobierno en materia económica con respecto al comercio, puesto que se priorizó solo a mantener abiertos aquellos locales que entreguen medicamentos y alimentos como bienes necesarios, tomando el riesgo de desestabilizar el riesgo, mientras que quedó a disposición de las municipalidades la restricción de otros rubros como botillerías, donde muchas de ellas redujeron el horario a cierto límite. Conoce a Chile como uno de los países más adictos al alcohol y al tabaco, donde podía ser un riesgo inminente de contagio de mantenerlas abiertas a toque de queda. Esto refiere a tolerancia de riesgo. Siguiente diapositiva. Como conclusión, se entiende el concepto de apetito de riesgo, se refiere a la cantidad o porcentaje de amenaza que una organización está dispuesta a permitir, manteniendo los riesgos dentro de los límites razonables. Dada su relevancia, debe ser definido y revisado por la dirección por lo menos una vez al año, mientras que en la tolerancia a riesgo no se puede pasar de cierto límite de riesgo porque se puede perder el logro de los objetivos. Tal como lo mencionamos anteriormente, aunque estos términos se encuentran relacionados, se refieren a conceptos diferentes aunque complementarios entre sí. Siguiente diapo. Para finalizar, es necesario destacar que el apetito y tolerancia a riesgo son factores fundamentales dentro de toda organización, ya sea pública o privada, debido a que son parte de importantes precauciones que se deben considerar al momento de tomar decisiones, sabiendo que éstas pueden influir de forma positiva o negativa. Esto con el propósito de lograr los objetivos de manera eficaz y eficiente, identificando los riesgos negativos y tomándolos como oportunidad para la organización. Sin embargo, todas las decisiones y riesgos tomados internos o externos significa que serán positivos para todos los involucrados, tal como lo vimos en los ejemplos referidos a la pandemia del COVID-19 en Chile, donde las estrategias tomadas por el gobierno no han sido del todo efectivas y el tomar riesgo ha sido un gran desafío. Siguiente diapo. A partir de esto, queda demostrado que previamente debe existir una adecuada evaluación de los riesgos con el fin de adelantarse a los hechos y que aquellos riesgos tiendan a beneficiar a las organizaciones, ya que, de lo contrario, las instituciones o empresas se pueden desestabilizar al nivel de disminuir su credibilidad o dejar de existir. Siguiente diapo. Muchas gracias por su atención.